Muchas gracias. Después de esta presentación de la importancia de la terminología, todos entendemos bien que el cambio de la terminología es importante. Entonces, en una palabra, sí, claro que es importante. Esto es hemos cambiado, estamos mirando de cómo puede cambiar la práctica clínica cambiando las palabras. Pasando a la diapositiva siguiente, estamos hablando aquí de una clasificación, es un tema fastidioso. Normalmente esta clasificación venía de la estadística de mortalidad global de la Organización Mundial de la Salud, pero todo depende de la clasificación que viene. Esto pasa también en mi propio país en 2009, cuando incluimos la clasificación para dolor crónico para factores psicológicos, y esto fue una indicación principal para el tratamiento del dolor. Y también empezó a cambiar los intercambios del presupuesto, incluso con los seguros, y también el poder recibir el gasto pagado para unas curas que se han dado. Aquí vamos a empezar en 2012. Entonces, como delegado que fuimos a la Organización Mundial de Salud y hemos estudiado en la clasificación nueva internacional de enfermedades. Había una lista especialmente preparada por un equipo especializado y podría incluir un contenido y después una situación de alineación para presentar no simplemente las estadísticas, sino también con las varias causas y también en base de un ordenador, y cada especialidad podría crear su propia generalización con sus términos especialísticas, y de esta manera podría ofrecer un cuidado primario empezando desde el comienzo para poder utilizar esta clasificación. Después empezaron a trabajar sobre la clasificación del dolor. Primero empezamos a definir el dolor crónico para que entrara en el modelo, y podríamos pasar al sitio web de la Organización Mundial de la Salud para ver cómo tenemos la definición del dolor. Y aquí hay un punto importante, que el tratamiento y también las diagnósticas debe ajustarse a la necesidad del paciente y debe necesitar un tratamiento y rehabilitación, y no todo el dolor crónico tiene las mismas condiciones, pero podría tener un efecto sobre tantas personas. Entonces, esto es lo que hemos preparado como comité. Esto es la lista de categorías, 7 categorías. Principalmente es un dolor crónico que hay que identificarlo de forma positiva. Después hay otros grupos también que incluyen el dolor crónico, pero normalmente se considera como un síntoma. Quiero insistir, porque ya se ha mencionado antes, lo que falta actualmente es la severidad. Podría ser menos fuerte y más fuerte, pero especialmente cuando es un dolor muy fuerte, es importante, hay que tomarlo en cuenta,
y hay que no solamente incluir los que son menos severos, pero también los que necesitan tratamientos. Y esto resulta en estrés y también discapacidad. Y esto forma parte del concepto del dolor crónico. Entonces, el dolor crónico primario es un concepto nuevo, no existía antes en la Clasificación Internacional de Enfermedades y estamos siguiendo estos ejemplos para incluir y asegurarnos que de forma específica cuáles son las condiciones de dolor crónico primario. Esto es el aspecto que crea una confusión en cómo funcionar. Entonces, reconoce esta discapacidad y estrés. También hemos insistido que no es una atribución única como causa. Hemos reconocido los varios factores que presentan y también tratamientos también psiquiátricos que podrían resultar como resultado de este dolor y que entra en todo esto. Los que está señalado en rojo, esos son ya tienen como un resumen de una clase única de dolor primario crónico. Y si pasamos a lo que no está aquí, está incluido en reumatología y en neurología. Es una referencia entre varias situaciones, pero aquí hay un lazo entre los varios problemas crónicos. Hay otros tipos de dolor crónico que se podría viene considerado como síntomas. Para empezar, el dolor relacionados con el cáncer, que es crónico. Hay muchos mecanismos en donde podría resultar un dolor relacionados con el cáncer, pero también con la frecuencia, y todo esto necesita disponer de una clasificación porque muchas veces queda el dolor incluso cuando ya no existe el cáncer. Después hay una referencia también al dolor después de una cirugía. Estamos trabajando en el dolor después de una intervención quirúrgica. También el desarrollo del dolor crónico que viene después de multitraumas y que podría resultar más largo como después de pasar el problema principal. A veces hay que esperar un tiempo para dar una clasificación diagnóstica. Aquí entra lo que es para los neurólogos. El dolor crónico neuropático es una diagnóstica nueva que normalmente viene representada en un sistema nervioso. También el dolor de cabeza, la migraña. Y lo que hemos visto, lo que resulta en el dolor de la boca o de la cara podría integrarse en la clasificación existente de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y hay también otras condiciones que son secundarias a enfermedades que tienen que ver con los órganos internos, y también cuando hay un dolor crónico, cuando dura más de 3 meses. Esta es la única definición que se da. Estos son códigos concomitantes cuando el paciente necesita un tratamiento especial del mismo dolor. Si desaparece el dolor, está muy bien, pero ahí está el código si queda. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Tenemos una clasificación de 3 meses o más
como un dolor primario o crónico, y podría ser estar equivocado si decimos que el dolor podría resultar se desarrolla más tarde. Nadie discute, y a veces, como en la hipertensión, hay una definición que dice que si es superior a 140 o 120 el año siguiente, y entonces hay que ver si podemos tratar esta condición y incluirla a nivel de la clasificación como una definición. Podría resultar el único problema o el problema principal, y si es un problema principal para el paciente, entonces hay que tratarlo, y entonces tiene que reflejarse en el código, en la clasificación, porque si no, no puede recibir el tratamiento. Y hemos casi llegado, y yo tengo que presentar esta penúltima diapositiva. Y en este mes, al final de este mes, la Organización Mundial de la Salud quiere disponer de unas pruebas en el campo mismo durante el 2017. Con la realidad, estamos un poco atrasados en estos estudios. Entonces, tiene que ser una formación online durante 30 minutos, que también se puede disponer de un lazo para participar en los estudios. Y en muchos casos es muy importante hacer todo esto. Es algo aburrido, es verdad, pero podría servir para poder disponer de una clasificación en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Hemos preparado un test pilota, y algunos han participado también en Japón, en Alemania también, y lo hemos hecho este nivel, y no llegamos a esta complicación. Y para entrar en todo esto hay una sesión de formación disponible en varios idiomas, y después un sistema de line coding y de case coding utilizando la base de datos según la clasificación. Hay que hacerlo, incluso si es aburrido, porque si no lo hacen, entonces la Organización Mundial de la Salud no puede demostrar la necesidad. Después, al final de este mes, los Estados miembros de la Organización Internacional de la Salud deben probar la necesidad de incluir estos casos sobre esta clasificación. Algunos en Alemania, por ejemplo, dicen que está muy complicado y no les gusta, pero muchas veces van a ver los beneficios de utilizar este co-coding. Y no hay que decidir que es un código único para reflejar la situación real en los pacientes en los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces hay que ponerse en contacto con el ministerio o la agencia que tiene la delegación. Ya saben de esto en Alemania, porque ya tenemos fondos particulares para someter estos pero para otros países no estoy seguro que ya tienen esta disponibilidad, y que por favor hay que tomar en cuenta estos estudios y esta preparación para entrar a nivel del coding. Entonces, el line coding y case coding deben ser unos casos muy breves para clasificarse según la condición principal, y también con los problemas en el mundo psiquiátrico también se llaman case vignettes, que se pueden presentar para clasificar los casos con códigos que ya existen según la clasificación del dolor. Y después estamos intentando entrar
a hacer ecological coding, es decir, con los que practican la medicina podrían presentar prácticamente el 2% que no pueden entrar en el código existente según los códigos existentes en la clasificación internacional de enfermedades, y principalmente eran los dolores primarios crónicos musculoesqueletales. Esto es cómo pueden participar. Espero que hayan tomado nota del lazo que se podrían entrar para hacer este estudio. Por último, gracias a todos ustedes. Es un task force muy grande que están participando, y quisiera ayudar a los que trabajan en el Organización Mundial de la Salud. Es un equipo muy pequeño que está trabajando a todos, con todo el mundo en este tema, y están trabajando mucho en esto y tienen poco personal, pero hay un trabajo tremendo, pero han dado apoyo a este proyecto, les gusta mucho. Y Dr. Austin ha presentado que a lo mejor hemos perdido algo, hemos añadido algunos expertos sobre el tema de expertos y hemos contribuido mucho en esto. Entonces, como expresidente del IASP, yo quiero ver a todo el mundo en Boston para el Congreso sobre el dolor en septiembre del año próximo. Entonces voy a dejar esta diapositiva porque tiene mucha importancia, porque es la forma de seguir adelante para participar activamente en los estudios y la formación que hay que hacer. Gracias. Thank you very much indeed.